luminoso. Vamos a contemplar el tercer misterio luminoso, que es el anuncio del reino de Dios. Pues Jesucristo ha resucitado, y si Jesucristo no hubiera resucitado, no tendría ningún sentido hablar de todo esto que vamos a hablar hoy, del anuncio del reino de Dios. Todas estas palabras, hechos, dichos de Jesús, milagros, hubieran quedado en la historia pues como un personaje muy importante, pero un profeta con grandes signos y señales, pero no tendría sentido estar hablando ahora del anuncio del reino de Dios si Jesucristo no hubiera resucitado. Y vamos a empezar leyendo un poquito del Evangelio que habla del reino de los cielos. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos del reino de los cielos, es el contenido central de todo el Evangelio de Jesucristo, de su vida pública, lo que va explicando, enseñando y predicando. Nos dice el Evangelio que Jesucristo enseñaba, predicaba el Evangelio del reino y curaba las enfermedades. Es decir, ¿en qué se resumen lo que hacía Jesús y lo que decía? En proclamar el Evangelio del reino de Dios. Por lo tanto, es muy difícil escoger un texto en concreto acerca del reino de Dios, porque todo el Evangelio, toda la vida pública está hablando de lo que Jesús nos viene a presentar, que es el reinado de Dios, el reino de los cielos. Sin embargo, pues he cogido como ejemplo pues propiamente la primera predicación de Jesús, cuando habla de que a Juan Bautista le detienen y entonces Jesucristo empieza a predicar. Antes de nada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir al Espíritu Santo pues que venga para que me dé a mí las palabras que nos puedan iluminar a todos, para que se nos conceda la gracia de entrar en este misterio, de ser introducidos en este misterio. Porque al fin y al cabo, cuando oramos el rosario, que es una oración contemplativa, en su nivel más profundo, al final lo que pedimos es una gracia, que se nos permita entrar en el misterio. Esto debe ser algo que se nos concede, porque por mucho que nosotros queramos entrar, digamos que debemos entrar como niños, como pequeños, con los ojos bien abiertos, pero con mucha humildad, porque no es que diga yo voy a, como los grandes estudiosos que han estudiado muchas veces los evangelios y no han llegado a ningún resultado, han acabado incluso negando la persona de Jesucristo, la divinidad de Jesucristo, porque realmente no han entrado con humildad. Cuando entramos en el evangelio tenemos que pedir esa gracia de ser introducidos, no entrar nosotros pues como un elefante en una cacharrería, rompiéndolo todo, no, sino como niños, poniéndonos como espectadores con los ojos bien abiertos, a ver qué pasa en primera fila, pero pidiendo esa gracia de ser introducidos. Bien, pues vamos a ver qué nos cuenta el Evangelio de San Mateo acerca del reino de los cielos cuando Jesucristo empieza a predicar. Dice: al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. El mensaje es muy simple y muy sencillo: convertíos. ¿Por qué? Porque está cerca el reino de los cielos. Y decimos, bueno, pues podía darnos Jesús un poquito más explicación. Efectivamente, todo lo que hace y dicen los evangelios es explicarnos esta frase sencilla: convertíos, ¿por qué? Porque está cerca el reino de los cielos. En el Evangelio de San Marcos dice Jesús: se ha cumplido el tiempo, ya ha llegado, y ya está aquí y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Son palabras muy similares. Convertíos y creed en el Evangelio es la esencia del Evangelio, la esencia de lo que Jesucristo ha venido a decirnos. Creer en el Evangelio viene a ser lo mismo que convertirse.
Evangelio, recordamos, lo expliqué en el nacimiento del niño Jesús, es mucho más que la palabra buena nueva, como se traduce, ¿no? Evangelio era lo que hacían los emperadores romanos en ese momento cuando ganaban victorias, cuando ganaban batallas. Proclamaban la victoria por todo el imperio. Decían aquí, quien manda, el emperador soy yo, y quien daba las noticias de salvación, las noticias de liberación, era el emperador romano. Eran grandes noticias que se propagaban por todo el imperio. Eran palabras que se atribuían a los dioses. La palabra que se atribuía a los dioses, son palabras que tienen, no solo son palabras que se dicen, sino que tienen la capacidad de actuar. Cuando un emperador proclamaba su victoria, decía, aquí he ganado yo. Palabras que actúan. Pues cuando San Marcos recoge la palabra de Jesucristo, Evangelio, está diciendo exactamente lo mismo, se está poniendo en el lugar del emperador y está diciendo aquí la palabra que actúa, la de verdad, es la mía. El verdadero reinado de Dios no es el de los césares romanos, sino el mío, el que yo estoy trayendo aquí ya en la tierra, porque dice, se ha cumplido el tiempo. Recordamos estas frases que en la liturgia de Navidad se medita mucho, es el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande, a los que habitaban en tierra y sombra de muerte una luz les brilló. Estas frases que se aplican directamente al niño Jesús puesto en el pesebre, se aplican también ya a Jesucristo mayor, predicando el Evangelio de manera pública, dándose a conocer a todo su pueblo. La luz grande que predijo el anciano Simeón a María, dice luz para alumbrar a las naciones, está hablando directamente de uno de los cánticos del siervo de Yahvé, como ya hemos hablado varias veces en estas enseñanzas, es decir, está hablando ya de un Mesías que va a ser ofrecido, que va a ser tratado no como un rey triunfador o como un emperador, sino como la persona más humillada de la tierra. Y sin embargo, este Mesías es el que dice, creed y convertíos en esta grandísima buena noticia, en este gran anuncio, en este evangelio. También vemos que el reino de los cielos y el reino de Dios son sinónimos. ¿Por qué a veces se dice reino de los cielos y otro evangelista dice reino de Dios? Porque es exactamente lo mismo. Para un hebreo, para un judío, es decir, Dios es una palabra imposible, es una palabra prohibida, porque es tan sagrada, tan alta, tan sublime, que no se puede decir. Yahvé, como decimos ahora vulgarmente, no se puede decir. Son 4 letras que son sagradas, no se pueden pronunciar. Entonces se emplean otras palabras que le recuerdan, y es decir, de los cielos, es decir, del reino de quién, del que habita en el cielo, del que está más allá, del que está en el Altísimo, el reino del Altísimo, el reino de los cielos. Es exactamente lo mismo, decir reino de los cielos que decir reino de Dios. También el el evangelista San Juan, en su evangelio, no habla prácticamente, habla del reinado de Jesucristo en su juicio, del reino, del rey, Jesucristo es rey, en el juicio que hemos visto ahora, en esta pasión, en el juicio que le hace Pilatos, tú eres rey, sí, yo soy rey. Pero propiamente en el Evangelio de San Juan no se habla, no se pronuncian estas palabras, el reino de Dios. Y esto nos puede parecer muy extraño, es como que fuera un evangelio paralelo que no estuviera bien relacionado con los otros. No, San Juan también está hablando del reino de los cielos continuamente. Más bien, Jesucristo está siempre hablando del reino de los cielos, solo que en el Evangelio de San Juan lo recoge con estas palabras, la vida eterna. La vida eterna es otro sinónimo del reino de los cielos. Por ejemplo, cuando llega el joven rico y delante de Jesús y le dice, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le responde, pues vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Pues este joven que tenía muchas posesiones, se va muy entristecido y no deja sus riquezas. Y dice Jesús, qué difícil les va a ser a los que tienen riquezas entrar en el reino de los cielos. Y uno puede decir, pero si el joven no te ha preguntado por el reino de los cielos, te ha preguntado cómo puede alcanzar la vida eterna, no te ha dicho cómo puedo llegar al reino de los cielos. Pues Jesús le responde y le dice, es que para entrar en el reino de los cielos es lo mismo que entrar en la vida eterna.
es ya aquí la presencia de Dios actuando en la historia. Y es exactamente lo mismo, alcanzar la verdadera vida, no una vida vegetativa, no una vida como los animales, no una vida puramente biológica, sino la verdadera vida del alma, el hombre nuevo, la conversión. Eso es el reino de los cielos, eso es la vida eterna, una vida eterna que no está allá, sí, está cuando nos muramos, pero ya está operando aquí en esta tierra. Cuando dice Jesús, mi reino no es de este mundo, no quiere decir que por no ser su reino de este mundo, no quiere decir que no esté operando ahora en el mundo, quiere decir que está por encima de este mundo, es más allá de este mundo, pero está ya aquí en este mundo. Jesús no dice, mi reino no está en este mundo, o está en otro mundo, dice, no es de este mundo, pero sí está operando en este mundo. Y de hecho, todo el evangelio, toda la vida pública, incluida su resurrección, es el anuncio por sus hechos, por cómo Jesús actúa, por sus signos, sus milagros y sus maneras compasivas y sus palabras de cómo es el reino y en qué consiste la conversión. Podríamos tratar toda la charla de en qué consiste la conversión, pero no es nuestro objetivo, porque precisamente todo el Evangelio, acabo de repetir, de Jesucristo nos está enseñando en qué consiste la verdadera conversión. Porque podemos hacernos, a San Juan Bautista le preguntan, ¿qué debemos hacer para cambiar de vida? Y San Juan Bautista dice cosas muy sencillas. Dice, pues si tú tienes 2 túnicas, reparte con uno que no tiene la túnica que te sobra. O al publicano le dice, no cobres más que lo que te está permitido. Es decir, son cosas muy sencillas. El reino de los cielos no son cosas extravagantes. Y al mismo tiempo el reino de los Dios es tan extraordinario, el reino de Dios es tan extraordinario que cuando irrumpe en la vida de una persona, como por ejemplo Zaqueo, que veremos ahora, el publicano Zaqueo, cuando irrumpe en la vida de Zaqueo, tiene tal poder de transformar una persona que Zaqueo quita todo su interés en sus riquezas, en todo lo que había adquirido a lo largo del tiempo, pierde todo ese interés y es capaz de decir, bueno, pues lo que yo he robado voy a dar 4 veces más. Es decir, va a volver a una pobreza que jamás había vivido antes. ¿Por qué? Porque ha perdido el interés de todo lo demás. Ahí vemos cómo es este reino de los cielos, que al mismo tiempo es muy sencillo y al mismo tiempo tiene una fuerza extraordinaria de transformar a la persona. Bien, pues cuando Jesucristo habla del reino de los cielos, por una parte, está hablando de algo que ya venía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ya se hablaba del reinado de Dios, de la majestad de Dios. El Señor reina vestido de majestad, en el Salmo 93, pero muchos salmos está hablando de esta majestad, de este poderío de Dios. Dios está por encima de toda criatura, de toda creación, y tiene el pleno dominio. Y cuando los israelitas a veces se quejan en el Antiguo Testamento, que aparentemente a Dios les ha abandonado, Dios le dice, no, sois vosotros los que me habéis abandonado a mí, y yo os he abandonado a vuestras pasiones, a vuestros vicios, a vuestra obstinación. Pero sois vosotros los que me habéis abandonado y por tanto estáis sufriendo, pero realmente yo sigo teniendo el poder sobre toda la creación, sobre todos vuestros enemigos. Sois vosotros los que me habéis abandonado a mí. Y Dios se presenta como el rey en el Antiguo Testamento. Y Jesucristo, pues, se presenta con esa continuidad del Antiguo Testamento, porque Jesucristo viene a cumplir la ley y viene a cumplir a los profetas. Entonces, Jesucristo no contradice el Antiguo Testamento, sino que lo cumple. Y en el momento que dice, ya ha llegado el reino de los cielos, ¿qué está diciendo? Está trayendo al presente todas las promesas que ya hemos dicho de la antigua alianza, las está diciendo, aquí está, ya les estoy cumpliendo yo estoy cumpliendo todas las promesas. Yo soy el rey esperado, la promesa esperada que se le prometió a David, la descendencia, el rey que heredará y que el reinado que nunca jamás perecerá, que también se le prometió a la Virgen María en su anunciación, soy yo. Está realmente realizando las esperanzas de Israel. Cuando Jesús dice, ya se ha cumplido el tiempo, ya está aquí el reinado de Dios.
Es como si Jesús dijera, yo soy lo que Dios prometió, soy yo. Como dice la carta a los Hebreos, Dios se prometió a sí mismo y se ató, hizo un nudo a sí mismo en juramento. Dios prometió que iba a venir, iba a venir un Mesías, que iba a venir el profeta, que iba a venir el rey, iba a venir él mismo a reinar, y efectivamente lo está cumpliendo Jesucristo. Dice Jesucristo, ya se ha cumplido el tiempo, ya está aquí, ya está cerca, está en medio de vosotros el reinado de Dios, el reino de Dios. Esto es continuidad con el Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo Jesucristo nos hace una especie como de algo nuevo, presenta algo nuevo que no venía en el Antiguo Testamento como tal, presenta una novedad. Por ejemplo, que se sienta a comer con Zaqueo, por ejemplo, con los pecadores públicos, que se sienta a comer, dicen que le llamaban el amigo de publicanos y pecadores y de prostitutas. Se sentaba a comer con gente muy impresentable en aquel momento. Y todavía hoy habría que ver, ¿no? No se le miraría tampoco muy bien, ¿no? Esa es una novedad que Jesús trae en sus acciones. Jesús habla también de que hay que entrar en el reino de Dios. Es lo que estábamos diciendo cuando empezamos a meditar este misterio. Es decir, pedir la gracia de ser introducidos, de entrar en el misterio, ¿no? Tenemos que entrar. Dice también que hay que ser el más pequeño en el reino de los cielos. Esto es otra novedad que no venía en el Antiguo Testamento. O también presenta una mesa para empezar a comer, una mesa para comer, invita a un banquete de bodas, o el reino de Dios tiene una puerta que se puede cerrar, por ejemplo, a las vírgenes necias, o uno puede rechazar entrar en el banquete, en el reino de Dios, o a uno le dice, no estás lejos del reino de Dios, o la misma palabra, ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Esto es una novedad. Antes, en el Antiguo Testamento se decía, sí, Dios reina en majestad, pero está en los cielos, está allá, lejos. Ahora no, ahora ya está aquí, cerca, en medio de nosotros. Bien, pues hay otro momento en que Jesucristo habla directamente de cómo es el reino de Dios, el reinado de Dios. Y es cuando Jesucristo va a la sinagoga de Nazaret y empieza a proclamar estas palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a dar a los ciegos la vista, poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Y luego dice, y hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Es lo mismo, se ha cumplido. El reino de Dios ya está en medio de nosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura. ¿En qué consiste este reino? Pues mirad, consiste que le ha enviado a evangelizar a los pobres. Ahora vemos en qué consiste este evangelizar a los pobres. Le ha enviado a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, y a proclamar un año de gracia del Señor. Un año de gracia es un año jubilar, un año de júbilo que, como sabemos en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, estaba previsto cada X años, cada 50 años, un año de descanso, las tierras no se cultivaban y los que habían perdido sus posesiones a lo largo de estos 50 años, las familias volvían a recuperarlas, los que habían caído en servidumbre, en esclavitud, eran liberados por aquellos israelitas de su pueblo que les habían tenido que tomar en esta servidumbre porque tenían que pagar unas deudas que no habían sido saldadas. Cuando llega este año jubilar, todas estas deudas se saldan inmediatamente, cada israelita vuelve a su tierra de origen, de herencia, y pasa un año sabático, un año de júbilo, un año de reposo, de paz, de alegría, ¿no? Es un gran anuncio. Y cuando dice Jesús que Él ha venido a proclamar el año de gracia del Señor, repitiendo estas palabras de Isaías 61, pues está diciendo esto, dice, es que yo he venido con este año jubilar, con este año de gracia. Y acto seguido, cuando dice esas palabras, dice, bueno, pues demuéstralo, ¿no? Demuestra cómo curas a los ciegos o cómo devuelves a los cautivos la libertad. Pues efectivamente, vemos actuar el reinado de Dios, vemos actuar a Jesucristo en su plena potencia. Vemos un día cualquiera de Jesucristo y de la mañana a la noche no hace nada más que acercarse gentes y gentes,
no hace nada más que hacer curaciones. Dice en algunos lugares el Evangelio que curaba a todos los que se le acercaban con problemas. No hace nada más que expulsar demonios, devuelve a los ciegos la vista, cura a los leprosos, resucita a muertos. ¿Veis? Jesucristo dice una palabra y es una palabra que se cumple, es un evangelio, es una palabra gloriosa, grande, que se cumple, una palabra de verdad. Acto seguido, Jesús ha predicado que viene a traer la salvación, la salud, y acto seguido lo demuestra. Acto seguido hace obras extraordinarias que devuelven la salud a los enfermos. Y es importante meterse en este misterio, es decir, estoy rezando el rosario. Bueno, no nos da tiempo en 10 Ave Marías a meditar todo esto, pero tranquilamente podemos dedicar todo el rosario a meditar, por ejemplo, un día del Señor. Un día, pues cómo va curando uno a uno a todos los enfermos, cómo se le van acercando, cómo aparece un endemoniado, cómo aparece el leproso. Meterse en las imágenes, ¿no? Y cómo actuaba Jesús. En realidad aquí Jesús... todo el reino, toda la predicación de Jesús se puede resumir en esta palabra. La predicación sobre el reino se puede resumir en esta palabra de San Mateo. Se compadecía entrañablemente de todos ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Jesucristo se compadecía de tal manera de su pueblo que su manera, o sea, el reinado que él manifiesta es curando, sanando, quitando problemas, trayendo alegría, trayendo alegría, demostrando el poder de Dios en la bondad, en cómo ama a su pueblo, es decir, compadeciéndose entrañablemente. Y no solo curando y dando de comer, sino enseñando lo que es de verdad alimento para el alma humana, para el hombre. No enseñar cosas inútiles o cosas que realmente no son buenas para el alma, que hacen caer en el pecado. Jesucristo enseñaba como un padre a sus hijos, como alguien que ama entrañablemente a quien les escucha, como un pastor que quiere a sus ovejas, porque se compadecía entrañablemente de ellos y de nosotros porque andaban como ovejas sin pastor. Aquí está toda la entraña del reinado de Dios que Jesucristo ha venido a proclamar, del reino de los cielos. Y por tanto, Jesucristo, con todo este anuncio, con hechos y palabras, con esta alegría que de repente irrumpe en el pueblo de Israel, está trayendo algo más que algo que ahora está muy de moda hablar, ¿no? Está trayendo la bienaventuranza futura, es decir, la vida eterna ya aquí en la tierra. Es decir, toda la felicidad que podemos esperar empieza ya aquí, aunque se culmina en el cielo. Toda la ausencia de pecado, todo el mal que nos trajo otra vez de nuevo Adán y Eva en el paraíso por su caída y todo nuestro pecado. Cuando irrumpe el reino de Dios, todo eso como que no se evapora, sino que, repetimos, Jesucristo lo carga sobre sí porque lo cargó en el bautismo y puede empezar a traer la salvación a su pueblo, puede empezar a traer el descanso, el año de júbilo, el reposo, la alegría. Por lo tanto, el reino de Dios no se identifica con algo que no es exactamente con algo que se hablaba mucho hoy en día. Se dice, bueno, pues el reino es el reino de justicia y de paz. Sí, ese reino de justicia y de paz, un reino de tolerancia, de diálogo, de buenos entendimientos, de solidaridad, de compartir. Bien, esto no está excluido, desde luego, pero mucho antes que todo esto es Dios mismo que está actuando en la entraña de su pueblo para liberarlos de todas las esclavitudes. Y la primera esclavitud es el pecado. Y por tanto, el reino de Dios no es un conjunto de valores que favorecen el bienestar o la concordia o el diálogo o la convivencia. No, es muchísimo más que esto. El reino de los cielos es la vida eterna que irrumpe en nuestro tiempo, en el tiempo de los hombres. El reino de los cielos es la presencia de Dios que ya está actuando en medio nuestro. Es muchísimo más que algo que esto que está de moda decir, bueno, pues los valores del reino. Bueno, los valores del reino, ¿de qué reino estamos hablando, no? Como dice el Papa Benedicto XVI en su libro de Jesús de Nazaret, dice, ¿en qué se fundamenta
la justicia y la paz si este reino del que estamos hablando no se fundamenta en Dios, que es el que trae la verdadera justicia y la verdadera paz. Dice el Papa Benedicto, pues me recuerda la tentación del diablo. Todo esto te daré porque si tú te postras y me adoras, porque yo soy rey de todos estos reinos. El diablo como que se le ha dado un pequeño poder de los reinos del mundo, de la tierra, y se permite tentar a Jesús. Todo esto te daré. Pues hay veces que hablando de este reino de los valores, dice el Papa Benedicto, que uno piensa, ¿de qué reino me estás hablando si no está Dios? ¿De qué reino me estás hablando? ¿En qué se fundamenta tu justicia? ¿En qué se fundamenta tu libertad? ¿En qué se fundamenta tu fraternidad si no está Dios? Bueno, pues este no es el reino de Dios que Jesucristo nos anuncia. Jesucristo nos anuncia Él mismo, su persona, actuando para liberar al hombre de todas sus esclavitudes. Otro ejemplo, la vida eterna. Hay un momento en el Evangelio de San Marcos que dice Jesús, si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida, o más te vale entrar cojo en la vida. O si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios. Vida, dice, entrar manco en la vida, entrar cojo en la vida o entrar tuerto en el reino de Dios son sinónimos. La vida, la verdadera vida que Jesús nos trae, y reino de Dios son sinónimos. Es decir, es la vida eterna que se ha hecho presente en el tiempo de los hombres en la persona de Jesucristo. Este es el reinado de Dios. Bueno, Jesucristo también habla, como hemos dicho, en esta novedad suya, de entrar en el reino. Es una expresión que emplea muchísimo en los evangelios, en sus parábolas. Entrar en la vida, entrar en el gozo de tu Señor, entra en el banquete, entra por la puerta estrecha que lleva a la vida. Esta concepción del reino de Dios se plantea como una casa, una mansión donde se celebra un banquete, como hemos dicho, donde se puede entrar o se puede uno quedar fuera. Con unas llaves que se le da a Pedro, te daré las llaves del reino, que puede ser cerrada y que algunos pueden quedar fuera. Y en esto el Señor no tiene término medio, o sea, no existe como un patio intermedio. Ahora entro, ahora estoy fuera, ahora entro, ahora estoy fuera. Sino que nos plantea esta decisión directa, personal. Es decir, tarde o temprano a cada ser humano en este mundo se le plantea esta disyuntiva. ¿Quiero entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, o no quiero entrar? Y es decisión personal entrar o no entrar. Por más que Dios ya está reinando con majestad, con poder, porque la soberanía la sigue teniendo y jamás la va a perder. Pero el entrar no deja de ser una decisión personal donde se nos respeta nuestra libertad. No se plantea como un reinado al que nos va a aplastar si no entras, sino decir, eres tú mismo que vas a decidir quedarte fuera. Eres tú mismo que vas a ser una virgen necia, que no vas a traer, no vas a tener aceite. Lo vas a decidir tú, porque yo te he abierto la puerta. Eres tú quien no vas a querer entrar. Pero no hay un patio intermedio. Ahora voy, ahora no voy, ahora voy, ahora no voy. Eso Jesús no lo plantea. No tiene término medio. Y como decíamos, en esta novedad del reino de Dios que Jesús nos habla, pues más que Jesucristo hablar de los derechos de Dios y defenderlos, como en todo el Antiguo Testamento se van proclamando en la Escritura, los profetas, y son verdad, y Jesucristo, desde luego, no solo los asume, sino que él mismo en su cruz se proclama rey, en su pasión. Si se proclama rey cuando ya no puede ser mal interpretado su reino, cuando ya está en la cruz y nadie le puede interpretar como un reino a la manera de este mundo, ¿no? Pero Jesucristo se plantea más como una proposición. Es decir, manifiesta Jesús, lo que Dios ha preparado para nosotros y nos ofrece. Y con esto, digamos que rompe, entre comillas, con el judaísmo. El judaísmo habla de un Dios que está por encima de todo y que gobierna todo, y es verdad, pero Jesucristo nos propone entrar en el reino y nos propone la bondad del reino, el banquete del reino, la felicidad de estar en el reino y la posibilidad de quedarse fuera, pero ¿por qué uno quiere? Porque uno quiere quedarse fuera, por ejemplo, aquel que tenía que cultivar
que se acababa de casar, otro que acababa de comprar un campo. Ellos no quieren entrar en el reino. No es que nadie les cierre la puerta, pero Jesucristo ha preparado un banquete magnífico. O bien cuando aquel que entra en el banquete pues no está vestido correctamente, no está vestido con vestiduras. Esas vestiduras se interpretan como el corazón limpio, ¿no? Y dice, pues es que no puedes entrar en el reino de Dios sucio, con el corazón sucio. Se entra en el reino de Dios con el corazón limpio. Para entrar en el reino de Dios es indispensable tener el corazón nuevo, el corazón que nos habla Jeremías, Ezequiel, un corazón blando, un corazón de carne. Jesucristo no se dedica a defender, pues como he dicho, ahí está Dios y tenéis que venerarlo, sino que se propone a sí mismo. Y por ejemplo, volvemos al ejemplo de Zaqueo, que vamos a profundizar un poquito más acerca de él, ¿no? Por ejemplo, cuando ve a Zaqueo, le dice, Zaqueo, ¿por qué eres publicano? Deja ahora mismo ese oficio y venera a Dios porque estás engañando a tu pueblo, porque es verdad, Zaqueo robaba a su pueblo. Y se lo podía decir Jesús y sería cierto, no le acusaría falsamente. No, Jesucristo se propone, Zaqueo, ¿me invitas a comer? Vemos aquí una novedad que no aparece en el Antiguo Testamento. Está como, no se manifiesta así. Jesucristo se manifiesta con algo nuevo, con unas maneras nuevas. Es decir, Zaqueo, ¿me invitas a comer? Hoy quiero comer en tu casa. Y aquí entramos de lleno, pues, en el meollo, en el punto central de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es la misericordia actuante de Dios en Jesucristo, del Padre en Jesucristo, en el Hijo. Es el perdón de Dios que viene a rescatar a su pueblo. Este es el reinado de Dios. Es decir, es las entrañas compasivas que ve a su pueblo y dice, es que están perdidos, están como ovejas sin pastor. Me duele mi pueblo. Dice, ¿cuánto tiempo he llorado sobre ti, Jerusalén? O sea, como una gallina os he querido reunir. O sea, vemos figuras entrañables. El padre del hijo pródigo, un padre impensable en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Un padre que ha dejado toda la mitad de sus posesiones antes de morirse a su hijo descarado. Un padre que en el judaísmo antiguo estaba totalmente condenado a vivir fuera de él porque no tenía solución posible. Un hijo, el hijo pródigo. Y vemos este padre que rompe todos los moldes, todos los esquemas y le trata como cuando vuelve el hijo, le dice, lo que narra es la ceremonia de cómo se viste a un rey. Le pone las sandalias, el anillo, y no solo le devuelve el perdón, sino que es que le devuelve su dignidad. Tú eres señor de esta casa. Estamos hablando de algo nuevo, algo impensable. Ningún padre actúa así, ningún padre actúa así. Por muy bueno que sea, puede actuar así por la gracia de Dios, pero en un judío antiguo ningún padre salía a abrazar a su hijo que se había ido de esa manera y había derrochado todos los bienes y vivía de la manera más miserable, con los cerdos, que era un animal impurísimo, era lo más despreciable. Algo totalmente impensable. Pues aquí está el meollo del reino de Dios, aquí está la misericordia actuando, operante en Jesucristo. Aquí está el centro. De hecho, muchas parábolas que hablan del reino, están las parábolas que dicen, pues el reino de Dios es como una semilla, algo que crece lentamente, serenamente, algo que da paz, que da armonía, un arbolito donde que va creciendo y se van refugiando todos los pajaritos. Así es el reino de Dios, ¿no? Y también habla del reino de Dios con esas parábolas de la misericordia tan preciosas, para darnos a entender cómo es realmente entrar en el reino. Como esta oveja perdida de las 100, el pastor deja todas y parece que solo tiene una oveja. Es decir, también en el Padre Nuestro se habla, venga a nosotros tu reino y luego perdona nuestras ofensas. Son dos conceptos que vienen a estar intrínsecamente unidos, son absolutamente inseparables. Hablar del reinado de Dios es hablar del perdón de Dios y de la misericordia de Dios en Jesucristo.
Fijaos, con Jesucristo sucede pues la gran desgracia que le lleva a la cruz que, como ya hemos visto, estaba totalmente prevista, ¿no? Pero es la desgracia del endurecimiento de una parte del pueblo de Israel, que es lo que nos puede suceder a cualquiera de nosotros, ¿eh? Cuando Juan pierde a cuando Juan le detienen y envía Juan a sus discípulos a Jesucristo y le dice Juan, ¿eres tú el que has de venir o debemos esperar a otro? Le preguntan los discípulos de Juan a Jesús. Y Jesús le responde, id a contarle a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y se anuncia a los pobres la buena noticia, otra vez. Es volver a repetir el mismo evangelio, el mismo pasaje de Isaías 61 con otras palabras. Y se anuncia a los pobres la buena noticia. Y Jesucristo añade una frase, y dichoso todo aquel que no haya escándalo en mí. ¿Por qué? ¿Quién se iba a escandalizar si todo lo hacía bien y se anuncia a los pobres la buena nueva? No había razón para el escándalo. Pues bien, el escándalo para un judío era no cumplir la ley. Bien, ser justo era cumplir la ley. Vemos que San José era el justo porque buscaban ante todo cumplir la ley de Dios, ¿no? Pues era lo justo. Y ser injusto y hacer tropezar a otros es no cumplir la ley. Y dice, bueno, ¿y en qué exactamente Jesucristo no cumplía la ley? Jesucristo cumple perfectamente toda la ley, tan es así que le da cumplimiento, ¿no? Sin embargo, ya Jesucristo nos dice en el Evangelio, los fariseos habían cambiado la ley de Dios por preceptos humanos y efectivamente tenían toda una legislación sino que excluía a pecadores públicos, a ciertos pecadores públicos, porque lo que hacían era verdaderamente escandaloso, hacía tropezar. Uno de ellos eran los publicanos. Los publicanos robaban a su pueblo y además favorecían un imperio idólatra y pagano como era el romano. Entonces, los publicanos eran los cobradores de impuestos del imperio romano dentro del pueblo judío. Y era una profesión totalmente excomulgada de la sinagoga, excomulgada del templo. Desde luego la prostitución estaba excluida. Y todo esto es verdad. La ley de Dios prohíbe la usura, la ley de Dios prohíbe el adulterio, la ley de Dios prohíbe pues este tipo de actuaciones, ¿no? Que estaban realmente... Sin embargo, donde los fariseos se escandalizaban era en cómo Jesús los trataba, porque para un fariseo, un publicano prácticamente no tenía remisión. Para Zaqueo, que era el rey de los impuestos, el mayor cobrador de impuestos de los romanos, pues, ¿qué solución podía tener? Por más que cambiara de vida, primero, tenía que dejar por completo su oficio de publicano. Era un problema para él, ¿de qué voy a vivir? Segundo, tenía que devolver todo lo que había quitado de más, es decir, todo, porque vivía de los impuestos, todo más un quinto, según el Levítico, un quinto es decir, se quedaba no pobre en la miseria. Iba a tener que hacer pedir. ¿Pedir a quién? ¿A los fariseos? No, porque ya le habían condenado al ostracismo. Por más que se arrepintiera, la manera de volver a la sinagoga, la manera de volver a la comunión con el judaísmo, con lo que los fariseos decían, era algo prácticamente imposible. Y además, aún así, su fama, su reputación, todo ya iba a quedar de por vida puesto en entredicho. Y Zaqueo, aunque viera, quien dice Zaqueo dice cualquier otro publicano, mismo Mateo era otro publicano, ¿no? Aunque viera que su oficio no era muy honroso, aunque estuviera avergonzado de su oficio, aunque quisiera cambiar de oficio, ve que no, prácticamente la salida es tan dura, que le resulta prácticamente imposible. Y además, siempre con el juicio de los fariseos. Es decir, tú has hecho esto, ¿no? Y esto ya no viene en la ley de Dios, esto es propio de los fariseos. Sin embargo, estos fariseos que han interpretado mal la ley de Dios, caen en este escándalo, ¿no? Y por eso Jesús dice, y dichoso aquel que no halle escándalo en mí, que no se escandalice en mí. ¿Por qué? Porque yo estoy anunciando a los pobres el evangelio, a los pobres esta buena noticia de su salvación. Y claro, cuando pensamos en los pobres, efectivamente, estamos pensando en los pobres
materiales que no tenían nada. Pero aquí cuando Jesucristo habla de los pobres, está pensando en estos pobres que están excluidos religiosamente, para siempre prácticamente, o de una manera casi imposible de volver, de la sinagoga. Es decir, están excluidos del perdón de Dios. Estos son los pobres que Jesús se habla, ¿no? Son los que se dedican a las cosas de la tierra, pero porque ya no tienen solución. Se les da ya por imposibles. De hecho, un publicano no puede orar al lado de un fariseo en el templo, por favor. Es algo absolutamente inaceptable. Y Jesucristo vemos que en sus palabras pone ejemplos así. Un fariseo orando al lado de un publicano. Esto a los fariseos les escandaliza, les hace tropezar. Pero no porque Jesucristo no cumpla la ley, sino porque los fariseos han cambiado la ley de Dios por preceptos humanos, pensando que están cumpliendo la ley de Dios, pero no la están cumpliendo, la están deformando. Pues aquí tenemos Zaqueo. Ir a comer a la casa de Zaqueo es un escándalo por todo lo alto. Un fariseo no va nunca a comer a la casa del máximo recaudador de impuestos. Es algo que no puede ser. Sin embargo, no sabemos qué pasa y por eso ahí nos tenemos que meter en ese misterio, porque Zaqueo somos nosotros. Zaqueo somos nosotros con ese punto, ese talón de Aquiles que no le soltamos. Ese punto que necesitamos conversión, necesitamos quitar esa seguridad, ese dinero, ese pensamiento que nos hace creer que somos muy inteligentes o que nos hace pensar que tenemos mucha fuerza de voluntad. Esta seguridad en quizás pensamos que tenemos más, somos mejores que otras personas. Son falsas seguridades que nos vamos creando, pero realmente no entran dentro de lo que es Jesucristo nos viene a ofrecer. Nosotros somos Zaqueo y Zaqueo, Jesús nos invita, nos dice, Diana o Carmen, yo, Isabel, yo quiero entrar a comer hoy en tu casa. Invítame, invítame. ¿Me permites que vaya a comer en tu casa? Y es que es impresionante, porque nos tenemos que meter en este diálogo, que es que queda velado, queda oculto, no ha sido escrito, pero ¿cómo sería este encuentro? ¿Qué vería Zaqueo en Jesucristo? ¿Qué le diría? Que por supuesto no imaginemos a Jesucristo, por supuesto, diciéndole, a partir de ahora tienes que hacer esto, porque no... ¿Y qué le diría? ¿Cómo sería esa conversación? De manera que Zaqueo sale totalmente liberado, totalmente, y además con exageración, porque es que nos dice, yo no voy a devolver lo que he robado más un quinto de la ley, según dice la ley, sino 4 veces más. Es decir, Zaqueo, te vas a quedar en la ruina. Aquí está el proceso que han tenido muchos santos en su origen, ¿no? Yo pensaba, meditando en esto, en San Ignacio. Cuando San Ignacio se encuentra con el Señor, era lo más vanidoso que existe. Quería ser prácticamente el esposo de la infanta y alguien muy importante y muy influyente, ¿no? Esto era lo que había recibido en su familia, ser más socialmente, etc. Y cuando se encuentra con el Señor, es que tenemos que ver hasta qué punto el Señor tocó su corazón, es que le da igual todo. No es que uno diga, ay, Señor, te voy a dar esto, pero me cuesta mucho, también, también a veces pasa, ¿no? Pero uno ve estos cambios que le suceden a algunos santos, y San Ignacio no era santo todavía, ¿eh? San Ignacio era uno que se encontró con el Señor, y de repente lo da todo, le dan dinero para que pueda viajar, lo vuelve a repartir a los pobres, toda su fama queda por los suelos, todas sus amistades las abandona, todo su pasado lo deja atrás. ¿Qué ha sucedido? Pues ha sucedido que ha irrumpido con fuerza del resucitado en la vida de una persona, ha irrumpido Jesucristo. Y esto lo cambia todo, lo cambia todo. Vemos que la conversión no es solo un pequeño cambio de actitud, que a veces es así, ¿no? Sino que es que tiene la capacidad de transformar a la persona por dentro y hacerla otra persona totalmente diferente, ¿no? Y dice Jesucristo, hoy ha venido la salvación a esta casa.
porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Veis la misericordia? Aquí está el reino de los cielos actuando. Ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y así, cuando dice en Nazaret, me ha enviado a proclamar el año de gracia del Señor, es lo mismo, el año jubilar, pues es lo mismo cuando dice, me ha enviado a dar la buena noticia, el evangelio a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Pues estos desgraciados que ya no entran en el reino de Dios, estos pecadores públicos que ya están rechazados, que ya no tienen solución, ya les damos por imposibles. Este hijo pródigo que se ha ido con malas mujeres y ¿cómo es posible que vuelva a casa y que encima el padre le reciba y le reciba de esa manera? Eso no es posible. Pues bien, aquí están los pobres del reino de los cielos. Aquí está la liberación de la mala vida, pero no para volver a una vida según un canon farisaico, es decir, yo soy el que de verdad estoy en la verdad, ¿no? Sino decir, no, es que el Hijo de Dios ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, el Hijo del Hombre. Y yo soy, Jesucristo le viene a decir a Zaqueo, yo soy tu año jubilar, Zaqueo. Yo soy tu verdadero año de gracia. Yo soy tu salvación, Zaqueo. No creo que se lo dijera así, pero Zaqueo, por su manera de hablar con él, por su mirada, por la mirada de Jesús, lo entendería. Y Zaqueo entiende, pues es que no necesito nada más. Yo ya estoy en año de gracia, yo ya estoy en año jubilar. Yo no necesito nada de lo que tengo, nada. Yo voy a empezar una nueva vida con este hombre, con este Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo lo demás me ha dejado de interesar. No vemos que Zaqueo tenga un problema de, ay, ¿cuánto me va a costar dejar esto? Sino, es que no le cuesta nada. Por eso tenemos que pedir esta gracia a Jesús de que nos introduzca, que nos deje entrar en su reino, que venga a comer con nosotros. Porque es que realmente es experimentar la fuerza de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo le dice a Zaqueo, le viene a decir a Zaqueo, yo soy el pago de tu deuda, Zaqueo. Eso que debes a todo lo que has robado, yo lo voy a pagar por ti. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha cargado en el bautismo con todos los pecados de la humanidad, también los pecados de Zaqueo, y ha cargado con la deuda de Zaqueo. Y esto los apóstoles lo entienden perfectamente, lo entienden perfectamente. Hoy ha entrado la salvación a esta casa, ha llegado la gracia a esta casa. El jefe de publicanos no necesitaba que le perdonara a nadie, era él el que tenía que perdonar las deudas. Pero sí necesitaba el perdón de Dios desde un punto de vista religioso. Como decía, un publicano no podía ser promovido a un cargo honorable, no era admitido a juicio como testigos, su testimonio no tenía valor. También tenía un rechazo religioso también completo, no podía ir a rezar al templo, tenía que guardar la distancia de pureza ritual respecto al resto del pueblo, no podía acercarse físicamente, casi como un leproso, vaya. Por eso cuando Jesucristo habla de cómo es el reino y dice, pues ahí está el publicano y el fariseo y cómo rezan, es que realmente está provocando, y a los fariseos que vivían en esto les escandaliza, les hace tropezar, no le entienden verdaderamente. Dice el Talmud que para los recaudadores de impuestos y publicanos la penitencia era difícil, casi imposible. Es decir, que algo que Zaqueo no hubiera estado dispuesto a hacer de cara a los fariseos, que es dejar esa vida, porque también Zaqueo los conocía, dice, pero si se me tiene envidia, a ese le gustaría tener más dinero que yo, pero no puede. Pues eso que Zaqueo no hubiera hecho, Jesús entrando en su propia negrura, en la propia negrura de Zaqueo, en el propio abismo de Zaqueo, lo rescata. Ahí tenemos el año jubilar, ahí tenemos el reino de Dios operando. También en el Evangelio de Mateo dice que también los pequeños son los que entran en el reino de Dios, los pequeños. ¿Y quiénes son estos pequeños? Pues son los niños, pero también son los simples, los ignorantes, los que no entienden. Y aquí también da de cara de lleno contra el fariseísmo, cuando, por ejemplo, vienen a detener a Jesús y le dicen, pero si es que no hemos encontrado, y le dicen los fariseos, pero ¿por qué no lo habéis detenido, ¿no? En San Juan, en el Evangelio de San Juan. Y dice, no le hemos detenido
porque es que no hemos encontrado a nadie que hable como él. ¿Y qué dicen los fariseos? Pero si es que estos que no entienden de la ley son unos malditos. Fijaos, ¿no? Bueno, pues esos son los pequeños del reino de los cielos. Estos malditos que dicen los sacerdotes y los que no entienden de la ley, que no entienden porque no han estudiado, no saben, pues estos fariseos son, estos pequeños que no entienden, son los que entran en el reino de los cielos. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se los has revelado a la gente sencilla, a los pequeños, a los insignificantes. También el otro gesto escandaloso que hace Jesús, que nos está hablando de cómo es el reino de los cielos, es el que ya he dicho, es decir, ponerse a la mesa de los pecadores, comer con los publicanos. Es que en Oriente, y para un judío, ponerse a la mesa era compartir la vida, era comulgar con su vida, era vivir una comunión de vida, de intereses, pues si era, ya hemos dicho, si uno estaba en la ley, pues uno que se ponía a comer a mi lado también estaba en la ley. No podía ser alguien que escandalizara, ¿no? Entonces, comer con alguien en la mesa era algo como meterlo en su intimidad, meterlo en su casa. Era algo, un signo, no es como ahora, ¿no? Que uno pone a comerse con cualquier cosa, con cualquier persona en el trabajo, no, era realmente meter a alguien en su intimidad, en su casa, en su centro de interés más importante, y por lo tanto uno no come con cualquiera a la mesa, ¿no? Pues es que Jesucristo comía con toda libertad con publicanos, prostitutas, con toda esta gente que nadie quería, ¿no? Y esto es una manera de manifestar el reino de los cielos. Y aquí vemos cómo Jesucristo cumple una de las profecías, que es reunir a las tribus. Cuando los judíos esperaban el Mesías, pues el Mesías tenía que reunir a las tribus de Israel, las tenía que reunir. Y aquí vemos cómo Jesucristo cumple esta profecía, reúne, rescatándolas de su vida anterior, a todos estos que estaban perdidos, que eran judíos como los otros, pero estaban ya dejados de la mano de Dios, ¿no? Bueno, pues Jesucristo los reúne. Está cumpliendo una profecía mesiánica. Es decir, que el perdón de Dios es absolutamente escandaloso. Como hemos dicho antes, cuando el padre de la parábola del hijo pródigo le viste al hijo, es el ritual de la vestición de un rey. Es algo desorbitado, un vestido nuevo, sandalias, anillo. Es algo totalmente fuera de lugar, en contraste con lo que hubiera hecho un padre celoso de su fe y responsable para un judío. Aquel hijo hubiera sido un hijo muerto. Y no solamente es un hijo reconciliado, sino que es un hijo señor de su casa. Esta es la misericordia del reino de los cielos. Y por último, vamos a hablar brevemente de los milagros de Jesús, que realmente son signos de la llegada del reino de los cielos. Son signos. Es decir, que cuando Jesucristo hace un milagro, es realmente que el reino de los cielos ya está operando, como hemos dicho. Por ejemplo, aquel paralítico que le perdona los pecados y después lo cura. Anda, levántate, coge tu camilla y echa a andar. Dice, pero ¿qué tiene que ver curar los pecados con, si yo lo que te he pedido es que me cures, ¿no? Y los otros, ¿pero quién es este para perdonar? Pues efectivamente, ¿quién es este? Si solo Dios puede perdonar. Es que de cada 3 palabras de Jesucristo, 2 está proclamando su divinidad, su poder como Dios y su soberanía, su reinado. Y estos milagros que hace, o este dominio completo de la creación, como por ejemplo cuando calma el mar, o cuando multiplica los panes y los peces, lo que se nos está hablando de estos milagros es que son un signo de la bondad de Dios para con el hombre. Ha llegado ya, ha irrumpido el reino de los cielos. Como nos dice el capítulo 8 de San Mateo, Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. ¿Vemos? Esto es el pasaje de Isaías del siervo doliente. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Jesucristo, cuando carga con nuestras enfermedades, es para sacarlas. Pero ¿cómo las saca?
cargando con ellas, ¿no? Cargando con esa cruz, del que cargó ya en su bautismo. Es decir, que cuando Jesucristo hace milagros, todos los bienes definitivos, como son el no ponerse enfermo, el no morir, el no pasar hambre, lo que se perdió en el paraíso, eso es la llegada del cielo. Eso es el cielo. Los milagros de Jesús son signos que anuncian la llegada del cielo, la llegada del reino de Dios. Y para terminar, pues nos está hablando en los milagros de la esperanza del hombre. En el paraíso no había enfermedad, no había muerte. La enfermedad y la muerte no son parte de nuestra naturaleza. Son parte de nuestra naturaleza herida, caída por el pecado. Pero en la naturaleza original con la que Dios nos creó, no estaban la enfermedad y la muerte. Cuando Jesucristo vence con sus milagros la enfermedad y la muerte, y con su resurrección vence la muerte, nos está diciendo, ya está en medio de vosotros el reino de los cielos. Ya está aquí. Es que no tenéis que esperar a otros, soy yo. No es propia del hombre la enfermedad. No es propia de la naturaleza humana la muerte. No hemos sido creados para la muerte. Como vuelvo a repetir, ¿qué significan los milagros de Jesús? Pues significan que entre vosotros ha irrumpido el Dios de los cielos. Y por último, dice San Pablo, nuestro último enemigo, el más poderoso, es la muerte. O como dice el Apocalipsis o la carta a los Hebreos, vivir muertos de miedo por temor a la muerte. Por eso Jesús nos habla, ahora en la resurrección, Jesús resucitado, y dice muchas veces a sus discípulos, no temáis, no tengáis miedo. Es decir, que los milagros de Cristo, incluso cuando calma una tempestad, para quitarles el miedo a los discípulos, nos está hablando de la esperanza del hombre, del cielo, que se ha hecho presente en la persona del Señor. Nos quita el miedo a la muerte, nos quita este vivir como esclavos, vivir acongojados, vivir apretados, vivir temerosos, muertos de miedo, como dice la epístola a los Hebreos, por temor a morir. Bueno, pues así en resumen, muy resumido, he explicado lo que es en el Evangelio el reino de los cielos, porque a lo largo del siglo XIX han existido otras interpretaciones que no pertenecen a la Iglesia Católica, pues que hablan del reino de Dios, pero realmente se desvían mucho de esto que Jesús nos enseña. Y por último, para terminar, y ya termino, el reino de Dios finalmente se identifica no solo con Jesucristo, no solo con este reinado interior del cambio personal que tiene Zaqueo, sino también con la Iglesia misma. Brevemente, la Iglesia es pecadora por sus miembros, por nosotros, pero la Iglesia en cuanto cabeza y en cuanto a la esposa, la madre de la Iglesia, que es la Virgen, la esposa, digamos, la esposa de las bodas mesiánicas que vimos en Caná, es santa e inmaculada. Y la Iglesia ya en su vida sobrenatural, en sus sacramentos, en sus consagrados, en su parte consagrada, en su parte santa, es ya el reino de Dios operando aquí en la tierra. Es un error esto que decía lo así, decir, no, Jesucristo habló del reino de los cielos y vino la Iglesia, como que no tuviera nada que ver. No, no, absolutamente no. La Iglesia ya es el reino de los cielos operando aquí en la tierra, a pesar de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque su cabeza, que es Cristo, y la madre de la Iglesia son santos e inmaculados y tienen el poder continuamente de regenerarnos y de regenerar su Iglesia. Bien, pues lo dejamos aquí. Si alguien tiene algo que comentar o alguna pregunta.